Mis adorados y queridos corazones, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenos días. El día de hoy, mis corazones preciosos, en vista de que la única forma de comunicarme con ustedes es por audio, dadas las situaciones que estoy viviendo en mi urbanización con la limpieza que se están haciendo a las veredas, es motivo crucial para mí indicarles a todos ustedes que empezaré por las charlas y voy a tratar, si es que se puede el día de hoy, a la hora que ellos salen a almorzar, subir a grabar la oración del mediodía que tanto me la están reclamando. Pero procedo a seguir grabando estas charlas porque he escogido entre todas las que he visto de los evangelios apócrifos y creo que esta es una de las más importantes, como todas las que les comparto todos los días, mis corazones preciosos. Por eso hoy día vamos a narrar algo que para mí es sumamente importante, porque todos los seres humanos en la tierra tenemos ira. Y es una ira a veces, muchas veces repentina. Y no nos damos cuenta que simplemente es lo que están haciendo los arcontes con nosotros para posesionarse de nuestra existencia. Y es necesario que entendamos que tenemos que borrar todo eso, mis amores. Porque quiero empezar con narrarte y decirte que siempre existe un momento preciso, una fracción de segundo, que probablemente tú conoces demasiado bien, en el que tú dejas de ser lo que eres. Y no ocurre de manera gradual, ni siquiera de manera razonada. Es simplemente un asalto. Estás teniendo tú una vida tranquila, un día tranquilo, feliz, y quizás conduciendo de regreso a tu casa, o conversando con tu pareja, o simplemente intentando devolver algún favor a alguien o resolver algún problema doméstico menor, pero de repente algo hace clic. Es como si alguien hubiera encendido un interruptor en la base de tu cráneo. Y tú sientes inmediatamente una presión muy fuerte, física, un calor que asciende vertiginosamente por tu columna vertebral y nubla toda tu visión periférica. En ese instante, la lógica se evapora. La paciencia que segundos antes parecía sólida se desintegra por completo. Tu corazón comienza a martillar contra tus costillas con un ritmo que tú mismo no comprendes. ¿Por qué esa situación real? Y antes de que tu mente consciente pueda siquiera procesar lo que está sucediendo, ya tú has reaccionado. Las palabras salen de tu boca como proyectiles, cargadas de una intención hiriente que no reconoces como propia en tus momentos de calma. Gritas, golpeas, te desesperas, posiblemente hasta golpees la mesa o te sumerges en un silencio furioso y vibrante, y luego, casi tan rápido como llegó la marea roja, retrocede. La química de tu cuerpo ha comenzado a estabilizarse y te encuentras de pie en medio de los escombros emocionales que tú mismo acabas de generar, mirando las caras de las demás personas que amas, sintiendo un peso aplastante en el pecho. Ese peso tiene un nombre común: culpa. Te preguntas cómo es posible que, siendo una persona que busca la paz, que ora, que intenta ser buena, puedas transformarte en un monstruo por una trivialidad. Te prometes que no volverá a suceder, que la próxima vez tendrás más control, que simplemente necesitas más fuerza de voluntad. Pero vuelve a suceder, mi corazón. Y vuelve a suceder y vuelve a suceder, porque tú has estado operando bajo una premisa equivocada. Porque nos han enseñado a creer que esa ira repentina, esa furia ciega y automática, es un defecto de tu carácter o una simple falta de disciplina emocional. La sociedad te dice que vayas a terapia para manejar tu ira,
La religión convencional te dice que te arrepientas de tu pecado de ira. Ambos enfoques, aunque bien intencionados, fallan en identificar la raíz del problema, porque asume que la emoción se originó dentro de ti. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si esa explosión no era un producto de tu mente, sino una invasión? Si esto te resuena contigo, descríbeme, indícame que estás de acuerdo con todas las cosas que te comparto, por favor. Y así yo podré darme cuenta que de verdad vale la pena todo el esfuerzo que estoy haciendo por compartirte lo mejor todos los días para que tú puedas ir aprendiendo, ir soltando y aprendas a liberarte de ellas. Te quiero narrar que los textos antiguos de Nag Hammadi, aquellos que fueron deliberadamente excluidos del canon bíblico y enterrados en esas arenas de Egipto durante siglos, cuentan una historia muy diferente sobre la naturaleza de las pasiones humanas. Los escritos encontrados en esa biblioteca en Nag Hammadi, que preservan las enseñanzas más profundas que nuestro amado Jesús compartió con sus discípulos más cercanos, sugieren que el cuerpo humano y la psique son territorios en disputa. Revelan que la ira repentina no es una emoción, sino es un mecanismo de inyección. Es una frecuencia externa enviada y amplificada por inteligencias que no son humanas. Entidades que los gnósticos llaman los arcontes o las potestades del aire. Lo que experimentas en esos momentos de furia irracional no es una falla de tu sistema, sino una función exitosa de un sistema de control diseñado, mis amores, para cosechar tu energía. Tienes que entender esto. No es una excusa para comportarte mal. Más todo lo contrario. Es el primer paso hacia la verdadera responsabilidad. Mientras creas que el enemigo eres tú mismo, vivirás en guerra con tu propia naturaleza, debilitado por la vergüenza. Pero en el momento en que comprendes que hay un componente externo, una tecnología espiritual que está operando en tu contra, la batalla cambia. Dejas de pelear contra ti mismo y empiezas a defender tu soberanía, mi corazón. Porque lo que vamos a explorar hoy es la mecánica oculta de esta instrucción. Vamos a desglosar cómo estas fuerzas utilizan tu propia biología como una puerta trasera para acceder a tu conciencia y por qué nuestro amado Maestro Jesús fue tan enfático en enseñar a sus iniciados a vigilar la casa de su mente. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar, mi corazón, va a cambiar para siempre toda la forma que tienes de interpretar tus propias emociones. No eres un pecador defectuoso, por favor, luchando contra su temperamento. Eres un ser de luz bajo un asedio sofisticado. Y es hora de que aprendas cómo cerrar la puerta para comprender cómo opera esta manipulación a nivel espiritual. Primero, debemos aterrizar en el terreno de lo tangible, de la maquinaria biológica que habitas, tu cuerpo. Es un instrumento de una precisión asombrosa, pero también es un receptor. El sistema nervioso humano funciona de manera muy similar a una antena de radio sofisticada. Está constantemente escaneando al entorno. No solo busca de amenazas físicas, sino decodificando frecuencias invisibles. La ciencia moderna y la antigua gnosis convergen en un punto crucial: la estructura de tu cerebro. Posees lo que los neurólogos llaman el sistema límbico, y más específicamente una pequeña estructura en forma de almendra llamada amígdala. Esta es la central de alarma de tu cuerpo. Su función original y divina es la preservación, de detectar unión, la maleza, y preparar el cuerpo para correr o pelear en microsegundos. Sin embargo, este mecanismo de supervivencia tiene una vulnerabilidad
crítica que ha sido explotada cuando experimentas esa ira repentina de la que hablamos fisiológicamente. Ocurre lo que se conoce como un secuestro de la amígdala. Esta estructura toma el control total del cerebro, apagando literalmente la corteza prefrontal, que es la zona encargada del razonamiento, de la lógica, la moral y la conexión espiritual consciente. Te vuelves a todos los efectos prácticos un autómata biológico, rígido por impulsos primitivos. Lo interesante desde la perspectiva esotérica no es que esto sucede ante un peligro real de muerte, no, sino que sucede cuando alguien te corta el paso en el tráfico o cuando lees un comentario ofensivo en internet. La reacción es desproporcionada al estímulo. Aquí es donde entra la tecnología arcóntica a laborar. Estas entidades pueden manipular la materia y la energía eléctrica. Opera en frecuencias bajas que resuenan específicamente con tu cerebro reptiliano y límbico. Piensa en esos momentos de furia como una interferencia de señal. Tú eres el canal de televisión que normalmente transmite un programa de paz, proyectos y amor familiar. De repente una señal pirata de alta potencia sobrescribe tu transmisión. La imagen en la pantalla cambia automáticamente, todo es instantáneamente a caos y violencia. Tú no produjiste este programa, pero tu software, tu televisor, lo que está reproduciendo a todo volumen, los textos antiguos nos advierten que el cuerpo físico fue diseñado por estas potestades. Recordemos que vivimos dentro de un cuerpo físico y hemos sido diseñados por esas potestades inferiores, precisamente para ser susceptibles a todas estas transmisiones. Nos crearon la envoltura carnal con puertas específicas que ellos pueden abrir a distancia. La ira inyectada se distingue de la ira natural por su velocidad y su textura. Existe una ira justa, una indignación sagrada como la que Jesús mostró en el templo al expulsar a los mercaderes. Pero si analizas ese episodio bíblico con cuidado, verás que no fue un estallido descontrolado. Jesús se tomó el tiempo de hacer un látigo de cuerdas. Hubo un proceso, una intención deliberada de restaurar el orden sagrado. Fue una acción consciente, no una reacción compulsiva. La ira arcóntica, por el contrario, es instantánea y busca la destrucción, no la justicia, y te deja agotado, vacío, confundido. Es una posesión temporal de la biología. Estas fuerzas envían un pulso electromagnético, una sugestión telepática que golpea tu amígdala, tu cerebro, entrenado por años de condicionamiento. Interpreta esa señal externa como un pensamiento propio. Te dices a ti mismo: estoy furioso, validando la instrucción y adoptándola como identidad. Al decir yo soy, le estás dando permiso a la señal para quedarse. La química de tu cuerpo solo obedece. Inunda tu sangre de cortisol y adrenalina. Y cuando un estado de toxicidad que nubla tu conexión con el Espíritu Divino, es vital entender, mi corazón, que durante estos episodios, tu cuerpo está siendo utilizado como un generador de energía, porque la vibración que emites cuando estás en ese estado de frenesí es alimento puro para estas entidades. Es un manjar. Por eso la culpa posterior es tan inútil y de hecho es contraproducente. La culpa es la segunda fase de la cosecha. Primero te ordenan a través de la ira y luego te vuelven a ordeñar a través de la tristeza y el autodesprecio que tú sientes por ti mismo. Es un ciclo perfecto de depredación energética. No te sientas culpable por tener un cuerpo que puede ser hackeado. Es parte de las condiciones de estar encarnado en este plano material. Pero debes volverte astuto. Debes empezar
a ver tu sistema nervioso no solo como parte de ti, sino como una herramienta que debes calibrar y proteger. Si dejas la radio encendida en una frecuencia de estática y ruido, no puedes sorprenderte. Cuando la música del cielo no se escuche, la biología del secuestro es real, es mecánica y es predecible. Porque es predecible, es prevenible, pero para prevenirla, primero debemos desenmascarar a quien está operando en control remoto. Debemos ponerle nombre y rostro al intruso que se esconde detrás de tus propios pensamientos. Y ahora que ya hemos establecido que tu cuerpo actúa como un receptor, surge la pregunta inevitable y perturbadora: ¿quién está transmitiendo? ¿Quién está al otro lado de la línea enviando esa frecuencia de discordia? No, no estamos hablando de conceptos abstractos, del mal ni de las metáforas psicológicas. Estamos hablando de una presencia activa, inteligente y depredadora que ha sido documentada por los grandes maestros espirituales de las antigüedades, pero cuya existencia ha sido borrada de la enseñanza religiosa moderna para mantenernos indefensos. Y antes de revelarte el nombre exacto de los textos secretos le dan a este intruso, quiero pedirte, por favor, que si sigues conmigo y si ves que yo me demoro en mis charlas y si sientes que ya están muy largas, tú puedes cortarlas donde tú veas por conveniente. Pero si estás con agrado, me gustaría muchísimo que continúes estando a mi lado para que podamos seguir hablando de estas cosas que yo creo que a todos nos van a ayudar a despertar un poquito más. ¿Sí? Yo necesito decirte que vamos a seguir avanzando en este texto clave para entender qué es el libro secreto de Juan, también conocido como el Apócrifo de Juan, descubierto también en Nag Hammadi. En este diálogo revelador, el Salvador resucitado le explica a Juan la estructura oculta del ser humano, y aquí es donde la mayoría de nosotros nos llevamos una sorpresa escalofriante. Nuestro amado Maestro Jesús revela una estructura, un añadido artificial adherido al alma humana. Los textos gnósticos lo llaman el antimimón, neuma, que se traduce como el espíritu, la imitación. Este espíritu de imitación es una esencia, una personalidad artificial. Es un parásito energético que los arcontes, los gobernantes de este sistema material, han adosado a tu chispa divina. Wow, esto sí es importante. Al momento de nacer, su función es terrible y especifica imitarte. Este espíritu crece contigo. Aprende tus miedos, cataloga tus traumas y estudia tus debilidades. Es esa voz en tu cabeza que suena exactamente como tú y tú piensas y crees que eres tú, pero que siempre te sugiere el camino del conflicto, del miedo, de la separación, de las preocupaciones. Cuando sientas eso, ira repentina, no es tu verdadero ser. El que reacciona es el antiminón, neuma, tomando el micrófono. Es un software malicioso ejecutándose en segundo plano, esperando el detonante adecuado para activarse. ¿Y cómo funciona este mecanismo de enganche? El espíritu de imitación no puede crear nada nuevo, solo puede distorsionar lo que ya existe. Funciona como un amplificador de distorsión. Digamos que tienes una pequeña inseguridad sobre tu valor en el trabajo, en tu familia, en las cosas que tú realizas. Eso es una pequeña herida en tu psique. El espíritu de imitación vigila esa herida y cuando ocurre un evento externo que toca levemente esa inseguridad, en lugar de permitirte procesarlo racionalmente, esta entidad vierte gasolina sobre la chispa. Magnífica, la ofensa te susurra pensamientos paranoicos a una velocidad vertiginosa y se están riendo de ti. No te respetan,
Tienes que defenderte ahora mismo o te van a aplastar. Convierte una situación manejable en una crisis de vida o muerte. Utiliza tu archivo de memoria contra ti, trayendo al presente dolores del pasado para justificar una explosión en el ahora. En el texto de la Pistisofía, otro documento gnóstico monumental, se describe como estos poderosos arcontes presionan el alma a través de este apéndice parasitario para que cometa errores. El objetivo es mantener el espíritu pesado, denso, atrapado en la rueda de la reencarnación. Mientras creas que esa voz iracunda eres tú, estás atado a ella. Y la gran trampa es la identificación. El antiminón, Neuma, es un maestro del disfraz. Se viste con tu ego, usa tu vocabulario, se aprovecha de tu historia personal para convencerte de que tu furia es tu furia, pero es una mentira, es una inserción, es una entidad que no tiene vida propia y necesita de tu fuerza vital para subsistir. Imagina que tienes un polizón en tu coche. Tú conduces, pero ese polizón a veces agarra el volante y trata de estrellarte. Durante siglos has pensado que eres tú quien perdía el control de las manos. Ahora no, ya sabes. Hay otro pasajero. Esta revelación puede parecer aterradora al principio, pero en realidad es la noticia más liberadora de todas que podrías recibir. Si esa ira no eres tú, entonces no tienes que arreglarte a ti mismo, solo tienes que aprender a gestionar al polizón. Tienes que aprender a distinguir entre la voz auténtica, que siempre es tranquila, clara y soberana, a la voz del imitador, que es estridente, urgente y repetitiva. El espíritu de la imitación teme una sola cosa: ser descubierto. Funciona en la oscuridad de tu subconsciente. En el momento en el que te pones la luz de la conciencia, en el momento en que dices, te veo y sé que no soy yo, su poder comienza a colapsar. Para llegar a ese nivel de maestría debemos entender qué es lo que buscan, por qué se toman la molestia de diseñar este sistema tan complejo que obtienen ellos de tus gritos y de tu presión arterial elevada, de tu desesperación, y la respuesta es tan simple como inquietante. Es un asunto de economía, es un asunto de comida, y tú eres el banquete. Aprovecho para recordarte que si aún no has hecho todas las cosas que yo te voy dirigiendo todos los días, mi corazón es precioso, necesito que te pongas a practicar. Eso de caminar descalzo, eso de utilizar tus pies para sanar todo tu cuerpo. Tienes que hacerlo, mi corazón. Por favor, en todas las charlas que yo te estoy compartiendo, estoy tratando de sacar lo mejor de mí para ofrecértelo a ti, estudiando, viendo, comparando con mis libros que tengo yo de los evangelios apócrifos y dándome cuenta que eso sí es verdad, y por eso te lo comparto, mi corazón. Así es que te pido ahora sí que dejes de pensar en términos humanos y que comiences a pensar en términos de energía pura. En el universo físico, todo organismo vivo necesita consumir algo para sobrevivir. Tú consumes alimentos para mantener tu cuerpo biológico. Las plantas consumen luz solar y nutrientes del suelo, ¿verdad? Claro. Las entidades que operan desde las dimensiones invisibles, aquellas que los gnósticos identificaron como los arquitectos de este sistema de control, también deben alimentarse, pero ellas no tienen cuerpo físico, por lo que no pueden comer material, nada de materia. Su alimento es la energía sutil, la emanación vibratoria que genera los seres que poseen una chispa divina, y de todas las frecuencias de un ser humano para emitir la ira, es por mucho la más codiciada por ellos. En los círculos esotéricos modernos, a esta energía emocional cosechada se le denomina luz. Imagina la ira como un sentimiento, no como un sentimiento, sino como una descarga eléctrica de alto voltaje. Cuando sientes amor, compasión o paz, cariño, tu frecuencia es más alta, sutil y ligera. Es una vibración que estas entidades densas no pueden digerir. Es literalmente tóxica para ellas.
Sin embargo, las emociones densas, pesadas como el miedo, la lujuria obsesiva y sobre todo la ira explosiva, vibran en una frecuencia baja que resuena perfectamente con su propia naturaleza. La ira es la comida rápida del mundo espiritual. Es una liberación masiva e instantánea de fuerza vital. Cuando estallas en gritos, cuando golpeas una pared, la mesa, cuando tu cuerpo tiembla de furia, estás expulsando tu propia esencia divina al ambiente y estás convirtiéndola en un banquete para estos parásitos etéricos que se agrupan alrededor de tu campo áurico, esperando el festín. El ciclo de alimentación es meticuloso y escalofriante por su eficiencia mecánica. Comienza con un estímulo externo, aparentemente aleatorio, el tráfico pesado, una respuesta insolente, un objeto que se rompe. Ese es el anzuelo. Y es en ese momento que las entidades pinchan tu sistema nervioso a través del espíritu de imitación del que hablamos ya antes. Si muerdes el anzuelo y reaccionas, se completa el círculo. La explosión emocional es el momento de la extracción. Literalmente te sientes vacío después de un ataque de ira, porque te han vaciado. Esa debilidad física, ese temblor en tus manos, esa confusión mental posterior, son los síntomas físicos de una hemorragia energética. Te han drenado tu vitalidad para sostener su propia existencia artificial. Pero la economía de Lush no se detiene en el individuo. Busca el contagio viral para maximizar la cosecha. La ira es diseñada para ser transferible. Observa lo que sucede en un hogar cuando una persona llega cargada, infectada por una frecuencia de irritación que quizás recogió en su trabajo. Esa persona es el paciente cero al entrar en la casa. Suelta un comentario mordaz o agresivo y su pareja, que estaba tranquila, recibe el impacto. Y si no está alerta, su propio sistema de defensa reacciona con más ira. En minutos, dos personas que se aman están gritándose, generando una cantidad masiva de energía densa. Los niños, si están presentes, absorben el miedo y la confusión, generando su propia variedad. Que luz. Ay, lo que para ti es una pelea familiar dolorosa, para las potestades del aire es un banquete multitudinario. Están comiendo manjares, tortas, cosas hermosas para ellos. Han convertido tu santuario en una granja de energía. Lo más perverso de este sistema es que incluso la resistencia convencional alimenta al parásito. Si intentas luchar contra la ira con fuerza bruta, apretando los dientes y odiando lo que sientes, estás generando fricción interna. Esa fricción también es energía cosechable para ellos. Y si te reprimes y te tragas la rabia, esa energía se pudre dentro de ti, convirtiéndose en un resentimiento y en enfermedad, lo cual genera una emisión constante de baja vibración a plazo largo. Parece un juego imposible, ¿verdad? Vamos a decir, ¿tú crees que es un juego imposible de ganar? No, mis corazones. Si la expresas, pierdes. Si la reprimes, pierdes. La institución y la sociedad nos han dado esas dos únicas opciones falsas durante milenios. Pero para los iniciados, sabían que existe una tercera vía, que no se trata de luchar contra la oscuridad, porque la lucha es lo que la alimenta. Se trata de privarla del sustento, se trata de volverse energéticamente incomestible. Y aquí es donde entra la verdadera tecnología espiritual que nuestro amado Maestro Jesús enseñó a los elegidos, según los evangelios apócrifos, un protocolo preciso para romper el ciclo de la alimentación sin violencia y sin represión. La solución al problema de la posición emocional temporal no es moral, es técnica. No necesitas ser una mejor persona. Necesitas ser un operador más hábil de tu propia conciencia. Los textos gnósticos y las enseñanzas orales preservadas en las tradiciones esotéricas nos ofrecen un protocolo de 4 pasos. Este método es el cortafuegos espiritual. Si aplicas esto, no solo evitarás conflictos externos,
sino que cerrarás la válvula de drenaje de tu espíritu, conservando tu poder para crear la vida que realmente deseas. Y el primer paso es la metonia, que podemos traducir como la observación disociada. Jesús a menudo decía a sus discípulos que velaran, oraran. Velar significa estar alerta, ser vigilantes. El truco está en insertar una cuña de conciencia entre el estímulo y la reacción. Cuando sientas esa oleada de calor subir por tu espalda, el primer movimiento no es frenarla, sino observarla. Debes desarrollar la capacidad de dar un paso atrás internamente y mirar la emoción como si fuera un objeto ajeno. Imagina que eres un científico en un laboratorio y de repente tú detectas una sustancia química derramándose en tu mesa. Tú no eres la sustancia, eres quien la observa. En ese microsegundo en que logras mirar tu propia ira y pensar, vaya, está ocurriendo, vas a decir tú. Una reacción fuerte en mi cuerpo. Has roto la identificación. Has dejado de ser el títere para convertirte en el testigo. Por favor, no olvides esto. Cuando tú veas que eso está sucediendo, en ese microsegundo en que logras mirar tu propia ira y pensar, tú vas a decir, vaya, está ocurriendo una reacción fuerte en mi cuerpo. No lo olvides, vaya, está ocurriendo una reacción fuerte en mi cuerpo. Tú has roto la identificación, has dejado ya de ser el títere y te vas a convertir en el testigo en ese espacio de observación. Por pequeño que sea, ahí reside tu libertad. La posición requiere que estés dormido al volante. Al despertar, observas, interrumpes la señal de control remoto. Y el segundo paso de la identificación lingüística, las palabras con códigos de programación para la realidad en las lenguas antiguas como el arameo y el hebreo, se entendía como el verbo de ser. Tiene un poder creador absoluto cuando dices, yo estoy enojado, yo soy una persona iracunda. Estás afirmando un contrato espiritual. Estás atacando esa frecuencia a tu identidad eterna. El protocolo elige un cambio radical en tu lenguaje interno y externo. Nunca vuelvas a usar el yo soy o yo estoy seguido de una emoción destructiva. En su lugar, describe el fenómeno como un evento meteorológico que ocurre a tu alrededor, no como algo que eres tú. Di, siento que la ira está intentando entrar en mi sistema o detecto una frecuencia de furia atravesando mi cuerpo. Al cambiar la sintaxis, le niegas el espíritu de imitación, el permiso legal para funcionarse contigo. Lo tratas como lo que es un intruso, un visitante no deseado. No es el dueño de la casa. Esta simple distinción, mi corazón técnica, crea una barrera impenetrable. La entidad busca engancharse a tu yo. Al negarle ese enganche, se queda flotando sin poder anclar. Pues el tercer paso es el muro del silencio activo. Hay un pasaje poderoso donde Jesús es interrogado por sus acusadores y ante las provocaciones más viles, él permanece en silencio. Pero no era un silencio de sumisión ni de miedo, era un silencio de contención. En el esoterismo se sabe que la voz es el puente por donde sale la energía. Si abres la boca para responder a una provocación instigada por los arcontes, estás abriendo las compuertas de tu fortaleza. El muro del silencio es una técnica defensiva activa. Visualiza que cierras los labios, no porque no tengas nada que decir, sino porque te niegas a financiar la realidad del otro con tu energía. Al mantener la boca cerrada y respirar a través de la nariz, tú estás obligando a la energía a circular dentro de ti en lugar de expulsarla para ser cosechada. ¿Lo entiendes, verdad?
Claro que sí. Es como poner una tapa en una olla a presión. La energía se contiene y bajo tu control consciente puede ser transformada en lugar de desperdiciada. Dejas a la entidad y a la persona provocadora que a menudo está siendo usada inconscientemente sin su alimento y verás cómo la otra persona a menudo se enoja más que tú. Silencio tranquilo es el parásito en ellos, desesperado porque le has cortado el suministro. Y el cuarto y último paso es la transmutación somática. Una vez que has observado que la ira la has desvinculado de tu identidad y has contenido tu salida verbal, te quedas con una carga masiva de energía física en el cuerpo. El error común es guardar eso tal cual, lo que lleva a la enfermedad. Debes mover esa energía, pero sin narrativa, sin historia, sin drama. La ira es solo energía de alta intensidad atrapada. Usa tu cuerpo para disiparla mecánicamente. Una técnica antigua consiste en respirar profundamente llevando el aire al abdomen, retenerlo mientras tensas todos los músculos de tu cuerpo por segundos y luego exhala con fuerza liberando toda la tensión que tenía esto dentro de ti. Haz esto por 3 veces simplemente y aléjate físicamente de la situación. Sacude tus manos y tus pies como si te quitaras agua con la intención clara de descargar el exceso de voltaje a la tierra. Al hacer esto, limpias el residuo químico de la amígdala. Le dices a tu biología, la emergencia ha terminado. Volvamos a la homeostasis. No analices por qué te enojaste. No rumías sobre las ofensas. Simplemente gestionas la carga eléctrica y la devuelves a la tierra para que sea reciclada. Al aplicar este protocolo ocurre algo que va más allá del simple control de la ira. Has comenzado a reclamar tu soberanía espiritual. Dejas de ser una batería para el sistema y te conviertes en un generador consciente de tu propia realidad. Es fundamental que entiendas todo esto. Es un entrenamiento. Al principio yo creo que vas a fallar. El espíritu de imitación es astuto y lleva años conduciendo tus botones. Habrá días en que la niebla roja te ganará y te darás cuenta solo después de haber gritado. No te juzgues. El juicio y la culpa son trampas de regreso al ciclo. Simplemente observa la caída, levántate y prepárate para la siguiente ronda. Con cada victoria, con cada vez que logres sentir el fuego y decidas no quemar la casa, te vuelves más fuerte y el parásito se vuelve más débil. Existe un efecto secundario maravilloso cuando te comprometes con este camino. Los ataques disminuyen. La economía de Lush es pragmática. Si una fuente de alimento deja de producir las entidades, eventualmente se mueven a buscar una presa más fácil. Y cuando te vuelves incomestible porque has aprendido a transmutar las reacciones en presencia y en silencio, deja de ser un objetivo interesante para las potestades. Y tu vida se vuelve objetivamente más práctica, no porque el mundo cambie, sino porque tu falta de reactividad mecánica te hace invisible para los radares de la depredación de las personas conflictivas. Dejan de cruzarse en tu camino y todas las situaciones absurdas disminuyen porque ya no hay un contrato vibratorio que les atraiga hacia ti. Nuestro amado Maestro Jesús enseñó que el reino de los cielos está dentro de nosotros, pero también advirtió que debe ser defendido. Tú eres el guardián de la puerta, eres el portero de tu propia mente y de tu propio templo. Nadie más puede hacer ese trabajo por ti. Ninguna oración te va a salvar a ti mismo. Abres la puerta al ladrón y cada vez que te sientes frustrado, la próxima vez que te sientas esa presión en el pecho, la próxima vez que la voz de tu cabeza te elija gritar y herir, recuerda lo que hemos hablado. Recuerda que no eres tú. Recuerda que es un intento de absorber tu cosecha. En ese momento de lucidez, sonríe internamente y respira. Niega tu consentimiento a la posición. Te niego el consentimiento a que tú puedas tener posición en mí. Al hacerlo solo, no solo te salvas a ti mismo en este momento de dolor, sino que das un golpe formidable a la batalla invisible de la libertad y la conciencia humana. Porque tenemos que practicar todo eso, mi corazón. Empieza a hacerlo hoy mismo. No quiero que seas comida.
porque tú eres eterno, porque tú estás en la luz y porque todos los que estamos en la luz necesitamos despertar. Por eso me gustaría que pongas en práctica todo lo que te estoy indicando, mi corazón. Nos vemos, gracias. Ha sido un placer muy grande para estar aquí contigo hoy día. Tú sabes que yo, besitos, te amo. Estamos en contacto. Hasta prontito. Chao.